Buenas noches, nos da gusto saludarles en el día lunes ya 18 de enero de 2021. Un gusto que nos acompañen en Hechos, emisión estelar. Así es un gusto que estén con nosotros, que inicien su semana informándose con Noticiero Hechos. Muy buenas noches, bienvenidos, vamos con nuestros titulares. La canciller de la República, la ministra de Turismo y la directora del Seguro Social acudieron a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el uso de fondos durante la pandemia. Las funcionarias ya habían sido convocadas en varias ocasiones. A prisión fueron enviados 3 acusados de organizar a salvadoreños para que se unan a la caravana de migrantes que sigue su rumbo a los Estados Unidos. Hoy enfrentaron la audiencia inicial. Inició el año escolar de forma virtual en los colegios privados, sector que dejará de atender a unos 900 alumnos que se incorporaron al sistema público de educación. En medio de uno de los peores panoramas económicos para la región y el mundo por la pandemia, en 2020 El Salvador registró un incremento en la recepción de remesas. Conozca los datos revelados por las autoridades. Localizan restos humanos en una fosa clandestina en el municipio de Soyapango. La Fiscalía General ha iniciado las investigaciones forenses. Varios fallecidos ha dejado una racha de accidentes de tránsito en todo el país. En uno de los percances, un pick-up cayó sobre una vivienda. Estados Unidos está por alcanzar los 400,000 muertos por COVID-19 desde que inició la pandemia. Además, la Organización Mundial de la Salud hizo una advertencia sobre el acceso de los países pobres a las vacunas. Muy bien, tenemos información en desarrollo a esta hora, un acto que se está en pleno, desarrollo precisamente en Casa Presidencial, en el Salón de Honor de Casa Presidencial. El presidente de la República, Nayib Bukele, está despidiendo a quien en los últimos meses ha estado como embajador de los Estados Unidos acá en El Salvador. Nos referimos a Ronald Douglas Johnson, quien está concluyendo su periodo de trabajo y, bueno, se le está imponiendo pues una condecoración en el Salón de Honor de Casa Presidencial. Es precisamente la imagen que tenemos en pantalla, este acto de despedida del embajador. El presidente de la República ha dicho que el diplomático ha hecho mucho por El Salvador y ha tratado de que la cooperación fuera íntegra de parte de los Estados Unidos hacia El Salvador. Vamos a escuchar parte de lo que está desarrollando en estos momentos en el Salón de Honor de Casa Presidencial. Y nos ha traído muchos beneficios. Si ustedes recuerdan, antes de que nosotros entráramos al gobierno, el gobierno de Estados Unidos había cancelado totalmente la ayuda a El Salvador. Estaba totalmente cancelada. $0. Recuerdo que tuvimos una reunión con el AID porque había muchos proyectos que se iban a terminar y estábamos viendo cómo podíamos darle continuidad con fondos propios. Pero gestionamos con la ayuda del canciller, con la ayuda de nuestro amigo, el embajador de los Estados Unidos, y logramos que se restableciera la ayuda de los Estados Unidos a El Salvador. Por ahí algunos medios movieron de que se había suspendido una ayuda, pero era un ítem de 200 ítems. El 99.5% de la ayuda que la hemos recuperado en este gobierno, ayuda que se había perdido. El TPS, pocos recuerdan de que el TPS lo perdimos en el gobierno anterior. No solo El Salvador, pero sí lo perdimos en el gobierno anterior. Y logramos extenderlo por 2 años. Todavía estamos gozando de esa extensión. Vino la oposición, dijo que era una decisión judicial, pero en mi gobierno no ha habido ninguna decisión judicial, ni a favor ni en contra. Lo que hemos tenido han sido decisiones de la Casa Blanca, tomadas por diferentes razones, pero desde que a El Salvador se le dio un año adicional de lo que se le dio a todos los demás países, el único país del mundo que tuvo esa extensión de ese año adicional, le puede decir que fue fruto de múltiples negociaciones que tuvimos, algunas fueron públicas y la mayoría fueron privadas. Y que resultaron en eso, un anuncio que hicimos con el señor embajador. Cuando entramos al gobierno, El Salvador tenía una categoría de viaje, que era una alerta de viaje, que era la misma alerta que tenían los países más peligrosos del mundo. Y la transformamos en la misma alerta de viaje que tienen los países de Europa.
No es la mejor, pero es la que tienen los países de Europa. Bien, ahí tenemos las palabras del presidente de la República, Nayib Bukele, en este acto que se está desarrollando en el Salón de Honor de Casa Presidencial, donde se está entregando una condecoración, en este caso al embajador Ronald Douglas Johnson, quien concluye su periodo de trabajo en El Salvador. Prácticamente este es un acto de despedida del diplomático luego de haber cumplido pues con una misión que se le asignó de parte del gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que el embajador fue nombrado por la administración Trump, fue recomendado por la administración Trump y fue en este caso ratificado por el Congreso de los Estados Unidos, y vino y concluye la administración Trump y también concluye en este caso el trabajo del embajador. Quedaríamos entonces al pendiente sobre quién llegaría a ocupar el puesto de Ronald Douglas Johnson en la embajada de los Estados Unidos. Ahí tenemos parte de las imágenes de esta actividad que está en desarrollo a esta hora de la noche. Y cuando son las 7 de la noche con 36 minutos vamos a hablar de otros temas. Contarles que la comisionada presidencial Carolina Recinos justificó la propuesta a presentar por el equipo ad hoc sobre incrementar a 6 años el periodo presidencial. Así es, el periodista Enrique López escuchó las declaraciones de la comisionada de Operaciones y Gabinete y nos las presenta en su informe. En medio de discusiones para ampliar el periodo presidencial a 6 años que estudia un equipo ad hoc encabezado por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, la comisionada presidencial Carolina Recinos justifica la propuesta. Sostiene que se requieren de planes gubernamentales de mayor plazo en áreas medulares como salud, seguridad y educación para potenciar el desarrollo del país. Se necesita realmente periodos que coincidan electoralmente, que se puedan hacer propuestas más sustentables. Este país ha sido heredado en una condición muy deplorable en todas sus áreas vitales, salud, educación, seguridad, todo lo que tiene que ver con los programas sociales. Entonces se requiere de planes de más largo plazo. Pero yo reitero, las propuestas de la comisión hay que esperar que sean estructuradas y que sean presentadas oficialmente. De acuerdo al abogado Fabio Castillo, quien forma parte del equipo ad hoc, de prorrogarse el periodo presidencial, la ley entraría en vigencia a partir del 2029. No implicaría alargar el plazo del presidente Bukele. Por tal motivo, la funcionaria hace el llamado a los diferentes sectores de la sociedad que han reaccionado al estudio. Pide respeto a las propuestas presentadas y permitir la elaboración del informe y que se someta a discusión popular a fin de tener una normativa moderna y eficiente. Se están anticipando y además se está desvirtuando el objetivo, que es que la Constitución de verdad esté a tono con los tiempos, esté a tono con la evolución de nuestra sociedad. Ni siquiera hay un documento final y ya hay grandes titulares y ya hay, vamos a ver, ataques a lo que se está trabajando. Respetemos a esos profesionales que están haciendo su mejor esfuerzo. Recordemos que ellos no deciden nada. Quienes deciden después están en la Asamblea Legislativa y tiene que haber una discusión profunda. La propuesta será presentada el próximo 23 de enero en una ley secundaria sobre consulta popular. A la fecha, se han recibido más de 3.000 propuestas de reforma a la Constitución, en su mayoría de salvadoreños residentes en el exterior. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y el órgano legislativo conmemoró los 29 años de la firma de los acuerdos de paz en medio de la polémica por el decreto presidencial que designaría el 16 de enero como el Día de las Víctimas del Conflicto Armado. La periodista Ileana Leiva nos cuenta más. El que alguien haya hablado de que quiere pues establecer otro día, pues que lo establezca. Pero lo que es el acuerdo de paz y el Día de los Acuerdos de Paz nunca se va a poder hacer desaparecer. De esta manera, reaccionaron quienes fueron partícipes de la firma de los acuerdos de paz en 1992, tras conocer el decreto presidencial anunciado por el mandatario Nayib Bukele, en el que expresa que el 16 de enero será el Día de las Víctimas del Conflicto Armado. Parece una desafortunada opinión. Desafortunada opinión, eso es lo que le podría decir. Y a veces uno dice, si alguien ha leído la historia del país o la conoce, más parece que no la conoce. Los acuerdos de paz marcaron un hito especial en la historia de El Salvador y así la Asamblea Legislativa denominó como el Día de los Acuerdos de Paz.
Creo que eso no se puede cambiar. Los diputados de la Asamblea Legislativa se sumaron al rechazo del decreto presidencial, ya que durante 29 años, el 16 de enero, ha sido designado como el Día de la Paz, en conmemoración de la firma de los acuerdos, y piden que se respete la historia del país. Los acuerdos de paz nadie los puede cambiar. Son un hecho histórico, es un documento histórico. Tal como está registrada la independencia del Salvador, de la corona española, los acuerdos de paz pusieron fin a un conflicto armado. El decreto ejecutivo del presidente Bukele para mí es aberrante, porque niega la historia y la memoria. A nivel nacional e internacional, es reconocido este día como el fin de la guerra. Además, los parlamentarios aseguran que el Ejecutivo carece de herramientas legales para hacer este tipo de decretos, por lo que le restan validez. Este tipo de fechas conmemorativas de hechos relevantes en la historia de El Salvador solamente pueden ser registrados y regulados por decretos legislativos. El órgano ejecutivo no tiene facultades legales para modificar una ley que emana de la Asamblea. Por lo tanto, esta es otra cortina de humo más. Por su parte, el presidente de la República reaccionó a través de redes sociales y dijo: ¿se dan cuenta quiénes han salido a defender los mal llamados acuerdos de paz? Véanlos, recuerden lo que le hicieron a nuestro país, analicen a quienes responden y para quienes trabajan. Todos unidos, tratando de salvar el último engaño de una era moribunda. Con imágenes de Ever Ábalos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Cambiamos de información para hablar de la racha de accidentes de tránsito que se ha registrado nuevamente en las últimas horas. Un microbús del transporte colectivo y 2 vehículos particulares se vieron involucrados en un percance en la avenida Melvin y la 4ª calle Poniente de Santa Tecla. Y respetar la luz roja del semáforo habría sido la causa del percance que dejó una persona lesionada. En la colonia Jardines del Mirador, esto en San Antonio del Monte, en el departamento de Sonsonate, un pick-up que transportaba materiales de construcción sufrió desperfectos mecánicos en los frenos y colisionó contra un muro de contención y fue a caer a una vivienda. El conductor falleció y otra persona que lo acompañaba resultó con lesiones graves. Otro accidente de tránsito se registró en la Alameda Juan Pablo II y la 57 Avenida Norte de San Salvador, donde un vehículo tipo sedán fue abandonado por las autoridades que sufrieron el percance. En el lugar se encontraron rastros de sangre y se supone que el acompañante del conductor salió lesionado debido a que el parabrisas tiene un golpe del lado del copiloto. Y las muertes a causa de los accidentes de tránsito siguen al alza. La excesiva velocidad nuevamente deja luto en una familia, esta vez en el departamento de La Unión. Lo que inició como un viaje familiar terminó en tragedia. Todo ocurrió cuando el conductor de esta camioneta perdió el control y se estrelló contra un poste del tendido eléctrico sobre la carretera Litoral frente a la base militar en La Unión. Como resultado, un adolescente murió y 4 resultaron lesionados. Al llegar efectivamente se logra constatar de que hay un accidente con 4 personas lesionadas, 3 hombres y una adolescente. Además de eso, lamentablemente se cuenta con el fallecimiento de una adolescente también en el lugar. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial, pero uno por su gravedad fue llevado al Hospital San Juan de Dios en San Miguel. Un joven adolescente ha sido trasladado hacia San Miguel en estado delicado. Los otros 3 se encuentran acá en el Hospital de La Unión. La familia viajaba del municipio de Intipucá rumbo al cantón El Coyolito, donde eran originarios, y al parecer la excesiva velocidad provocó el accidente. La fallecida fue identificada por los familiares como Yari Esmeralda Larios, de 17 años. Realmente estamos en un momento donde las personas andan muy aceleradas.
Entonces deben de estar conscientes de que vida solo tenemos una, deben de valorarla y deben de respetar a las personas que llevan a la par o a las personas que cruzan por la calle, ¿verdad? Y deben de conducir con moderación y sobre todo evitar ingerir bebidas embriagantes si van a conducir. Durante el fin de semana, una racha de accidentes han dejado como resultado en la zona oriental del país 4 personas fallecidas, 3 en el departamento de La Unión, 1 en San Miguel, y mientras que en La Libertad, en el municipio de San Juan Talpa, un motociclista sufrió graves quemaduras luego de impactar contra un vehículo. La motocicleta quedó prendida en llamas en plena carretera. En menos de 24 horas en el oriente del país, 4 personas han muerto en accidentes de tránsito. He ahí el llamado a los conductores a manejar con precaución para evitar estas escenas en carreteras. Con imágenes de Pedro Guardado, Fidel Hernández, Noticiero TVM. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero cuando regresemos, entre otras informaciones, autoridades informan que cientos de alumnos de los colegios privados se han trasladado al sistema de educación pública. Ya le contamos. Gracias por informarse con Noticiero Hechos. Permítanos contarle que hoy lunes iniciaron las clases virtuales en el sector privado. Las autoridades de educación analizan la migración de estudiantes hacia el sector público y las variables que han incidido en la disminución de la matrícula para este año. Durante los primeros 6 días de matrícula en el sector público, más de 900 alumnos han migrado desde el sistema privado. Aunque a criterio de las autoridades de la cartera de educación no se puede catalogar como una tendencia, la lectura que hace el presidente de colegios privados es muy diferente. Sostiene que es un escenario preocupante que puede representar un cambio social en retroceso. El hecho de la migración de los alumnos del sector privado al público para nosotros no es una alegría. Primero porque para nosotros no hay diferencias entre los niños, todos tienen el mismo derecho a la educación. Y segundo porque es precisamente lo que usted acaba de mencionar, al sector privado le representa aumentar recursos que probablemente no tengamos en lo inmediato, pero que estamos preparados para afrontarlos. La educación privada en el país representa una calidad de educación que se esmera el padre de familia en pagar por ella. Yo no sé a quién le deba de alegrar, por ejemplo, que un estudiante que ha estado, por ejemplo, 9 años en la escuela americana, por ejemplo, busque el inframen para estudiar. ¿A quién debe alegrarle eso? A nadie. De acuerdo a las denuncias recibidas por el Ministerio de Educación, una parte de los padres de familia señala haber detectado un incremento en la matrícula y mensualidad en algunos centros de estudio. El presidente de colegios privados acotó que solo hay un pequeño sector de instituciones académicas que tiene la autorización de aumentar los aranceles. Los demás, pues obviamente, no puede decir que un estudiante se ha retirado de un colegio y buscado el sistema público porque se le aumentó colegiatura matrícula, a menos que pertenezca a un colegio de este tipo de asociaciones llamadas sin fines de lucro y busque la escuela pública como alternativa. En este contexto, iniciaron las clases virtuales en colegios privados. Por orden del Ministerio de Educación, durante la primera semana se hará un diagnóstico psicoemocional a los estudiantes. La semana siguiente recibirán un refuerzo académico con el objetivo de conocer las experiencias de los alumnos durante la pandemia y superar las dificultades académicas a causa del confinamiento. Nosotros estamos poniendo a la disposición de todos las herramientas que hemos construido porque los niños tienen todos el mismo derecho y educación es todo y la educación responsabilidad de todos nosotros. Las autoridades esperan que durante este año el sistema educativo se consolide, poniendo a disposición de todos los estudiantes las diferentes plataformas para continuar su proceso académico desde casa, pues todavía no hay una fecha para el regreso a las aulas. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y docentes en Usulután se capacitan en Google Classroom para mejorar la pedagogía en la enseñanza virtual. En el Instituto Nacional de Usulután dio inicio la primera capacitación de Google Classroom para los docentes, donde la primera jornada fue de 48 docentes en turno matutino
y por la tarde se recibieron a 37. Estas capacitaciones serán durante una semana con el objetivo de brindar mejores herramientas a los estudiantes. Siempre hemos hecho algunas capacitaciones en esto, pero en una forma bastante superficial. Pero ahora necesitamos de que el maestro vaya más profundizado en el tema y le sirva mucho al estudiante, más que todo. Va a aprender para enseñarle a los estudiantes cómo se va a servir el aprendizaje. Estas capacitaciones siempre se han realizado en el Instituto Nacional de Usulután. Sin embargo, ahora debido a que las clases se realizan solo de manera virtual, se ha tenido que profundizar y por eso se dio inicio con el manejo y herramientas de Gmail. Comenzamos con Gmail en todas sus facetas, no solamente aprender Gmail, sino que cómo aplicar Gmail y terminar con Google Classroom. La circular número 23 del Ministerio de Educación estableció que los directores de los diferentes centros escolares formaran sus equipos científicos tecnológicos, quienes serán los encargados de impartir estas capacitaciones. Y nosotros tenemos un grupo de maestros que andan en estas categorías. Entonces hay 10 maestros que son los que están monitoreando, tutoreando a cada maestro en aquellas cuestiones que encuentran dificultades. Google trabajó con educadores de todo el país para crear Classroom, una herramienta ágil y fácil de usar que ayuda a los profesores a administrar el trabajo del curso. Con Classroom, los educadores pueden crear clases, repartir deberes, calificar, enviar comentarios y tener acceso a todo desde un solo lugar. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias. Bien, en otros temas, el alcalde de San Salvador verificó los avances en la construcción del mercado Ula Ula, esto en el centro de la ciudad. Es el nuevo mercado Ula Ula en el centro de San Salvador. Está por concluirse la obra que pretende liberar la calle Rubén Darío y beneficiar a los vendedores informales, asegura Ernesto Mason. Podemos decir está casi concluida en un 98%. Una obra que va a cambiar la vida de miles de personas que han estado vendiendo dentro de la informalidad, vendiendo a la intemperie, donde dependiendo del clima pueden hacer o no hacer su trabajo y que ahora pasarán a un lugar formal, a este que sería el mercado más moderno de Centroamérica. Serán más de 1,000 locales comerciales, 370 parqueos, salón de usos múltiples, clínica médica y seguridad, algunos de los componentes de esta construcción. Esos 370 parqueos van a servir para el mercado, pero luego que el mercado deja de operar a eso de las 4 o 5 de la tarde, pues van a estar abiertos para la gente que viene a la vida nocturna en el centro de San Salvador, que viene a disfrutar de los restaurantes, bares, de los atractivos de las plazas de noche en el centro de San Salvador. Entonces también va a cumplir con una demanda existente. La inversión de este proyecto es de $25 millones. Mason sostiene que este es uno de los 3 mercados que se construirán. Uno es el mercado Escalón en el Distrito 3 y otro en el predio ex biblioteca. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y el candidato a alcalde por San Salvador, Mario Durán, se comprometió a mejorar los mercados municipales, esto de la mano de los vendedores. Varios comerciantes por cuenta propia lo respaldaron. Sé que los mercados solo basta caminar por aquí y darse cuenta de cómo se encuentran. Están deteriorados, están en el peor estado de cualquier momento en la historia. Y yo les digo algo, cuenten conmigo, porque este mercado, al igual que cada uno de los mercados de San Salvador, los vamos a arreglar y los vamos a dejar de primer mundo. En la alcaldía de San Salvador, para hacerlo, vamos a cambiar la infraestructura, vamos a arreglar cada una de las cosas que hacen falta. Es un proyecto grandísimo, pero ¿saben qué sucede? Que San Salvador merece que los mercados se encuentren en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque ya basta de ir a comprar a precios altos a otros lugares. Aquí están los buenos precios. Aquí es donde la gente puede venir y comprar y acceder a buenos precios y a buenos alimentos. En la Asamblea Legislativa, 3 funcionarios del gobierno comparecieron hoy ante la comisión que investiga el uso de fondos durante el tiempo de la que lleva la pandemia. Nos referimos a la ministra de Relaciones Exteriores, a la ministra de Turismo y a la directora del Seguro Social. Rocío Cruz nos informa. Rocío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que han declarado las funcionarias?
Hola, muy buenas noches, compañeros. Efectivamente, funcionarios del gobierno se hicieron presentes este día a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia las irregularidades del Ejecutivo para enfrentar la pandemia por COVID-19. Ellos estaban llamados por apremio, pero se hicieron presentes a pesar de que el director de la Policía Nacional Civil no cumplió con esta orden. Una de las funcionarias que se hizo presente fue la canciller Alexandra Gil Tinoco, quien explicó que retornaron al país durante el cierre del aeropuerto por la cuarentena de COVID-19 más de 7.000 compatriotas. Pero muchos salvadoreños que se encontraban en otros países no ingresaron al país debido a que no querían someterse a la cuarentena que era obligatoria en ese momento. Pero no regresaban porque no querían entrar al proceso de cuarentena, ¿verdad? Hubieron personas que el día que cerró el aeropuerto y el día que se establece el proceso de cuarentena, se regresan del aeropuerto para los Estados Unidos o para cualquier otro lugar de origen, con tal de no pasar por ahí. Entonces no se registran, después se empiezan a registrar. Otra de las funcionarias que se hizo presente a esta comisión fue la ministra de Turismo, Morena Valdés, quien mencionó que fueron 102 los centros de contención durante la cuarentena en el país, pero fue cuestionada por uno en específico, que fue una contratación a un hotel a un señor llamado Ángel Montoya, quien es primo del ministro de Salud, Francisco Alaví. Ante este cuestionamiento, la funcionaria respondió que ellos solo buscaban los lugares que podrían funcionar como centros de contención, pero en realidad, antes de ser utilizados, tendrían que ser validados por el Ministerio de Salud. Cada uno de los centros de establecimientos que se contrataron, primero se hacía toda una exploración de mercado, ustedes lo vieron ahí, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos tenía que cumplir condiciones. Si dentro de eso estaba el establecimiento del señor Montoya que usted está refiriéndose, seguramente todo el equipo, había un equipo interdisciplinario que hacía la validación. Siempre esa validación la hacía el Ministerio de Salud para ver si cumplía con todas las condiciones. Ese es uno. Son 102 establecimientos. Si quiere usted, ahí en transparencia. La validación la hacía el Ministerio de Salud. Así es, siempre. También se hizo presente la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, a quien se le preguntó sobre las condiciones en las que su institución le prestó 25 millones de dólares al Ministerio de Salud, de los cuales la funcionaria asegura que solo se han utilizado 12 millones y que todo se hizo bajo lo establecido por la ley. Menciona claramente cómo la ley faculta para que el Seguro Social es parte de ese sistema integrado, como el Ministerio de Salud es el rector de este sistema y en su artículo 8 faculta hacer convenios para, en el caso de que se necesite fomentar la salud del pueblo salvadoreño. Algo importante, primero, el convenio es hasta por 25 millones. En ningún momento se ha dado dinero, se han dado cheques en blancos o se ha pasado de algún monto, de alguna cantidad, de alguna cuenta específica. A la fecha van gastados de ese convenio 12.018.000 dólares. Bueno, esta es la información que tenía para compartir con ustedes desde la Asamblea Legislativa. Con esto retorno la señal hasta el estudio principal. Muy buenas noches para todos. Bien, un completo informe de Rocío Cruz respecto a la comparecencia de las 3 funcionarias del gobierno ante esta comisión en la Asamblea Legislativa. Con esto nos vamos a una pausa comercial, pero le pedimos que siga informándose con Noticiero Hechos. El Salvador sigue superando los 300 casos diarios de COVID-19. Conversamos con expertos en salud sobre la situación de la pandemia en el país y cuánto tiempo el virus puede permanecer en el cuerpo de una persona contagiada. En las últimas horas, Salud registró más de 330 nuevos contagios de COVID-19 y desde marzo de 2020 que ingresó el virus al país, son más de 51.000 casos acumulados. Según expertos, aún se continúa estudiando el comportamiento del coronavirus en el cuerpo humano y es que en algunas personas puede durar más de lo previsto. Normalmente el virus se mantiene entre 1 a 20 días. Nos dice la literatura que existe hasta 90 días en los cuales la prueba puede ser positiva. Entonces esto sigue siendo variable. Generalmente puede deberse a que algunos rasgos de virus muerto queden y cuando se realiza la prueba PCR puede detectarse todavía algunas partículas de esos virus que no son viables, que ya no pueden producir enfermedad y que ya no pueden transmitir la enfermedad a otras personas,
pudiendo ser positivos nuevamente con otra prueba. Por el momento no existe un registro en el país de personas que se hayan reinfectado. Gamero destaca que sí hay una posibilidad de contraerlo, por ello recomienda no descuidar las medidas de protección. En primer lugar, porque el paciente en la primera infección no tuvo la suficiente cantidad de anticuerpos o formación de anticuerpos o defensas dentro de su organismo, o porque la persona está inmunosuprimida. Por lo menos un par de casos descritos en Japón, en los cuales se evidenció a un paciente que era una reinfección, es decir, se tomó la secuencia genética y se pudo evidenciar que eran serotipos diferentes de virus, pero sí está descrito lo que es la sobreinfección. De acuerdo con los expertos, entre el día 5 y 6, la persona con coronavirus puede presentar problemas en respiración, pero también pueden surgir más efectos. Hasta llegar un momento en que el paciente no soporta respirar el aire ambiente y se le desarrolla una neumonía, que actualmente, como se sabe también, aparte del cuadro neumónico, existe cierto grado de coagulación exagerada en algunos pacientes. En el país, el proceso de vacunación será de 2 dosis, es decir, existirá un intervalo entre 21 y 28 días entre la aplicación de la primera y la segunda vacuna. Todo dependerá del tipo de fármaco. Este es un informe de Marcela Rivera. Y las cabinas de toma de prueba de COVID-19 este lunes se desplazaron hasta el municipio de Mexicanos. Cerca de 1000 pruebas se realizaron en al menos 3 puntos de ese municipio para la detección temprana de casos positivos de COVID-19. Recuerde que el virus continúa activo en todo el territorio, por ello se mantienen las estrategias activas para la contención de esta enfermedad, el uso de la mascarilla, la desinfección de las manos y tratar de mantener un distanciamiento con el resto de personas. Y atención a lo siguiente, se solicita un paciente recuperado de COVID-19 de cualquier tipo de sangre que pueda donar plasma. Si usted desea ayudar, se puede poner en contacto con Lisette Mengíbar de Pérez al teléfono 73 93 64 37. Ahí lo tiene en pantalla, se lo repito, 73 93 64 37. Se va a brindar transporte para la persona altruista. La Fiscalía General de la República informó sobre el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Soyapango, donde se han localizado restos humanos. Específicamente, esto en un predio baldío al costado sur de los condominios Prados de Venecia. Las investigaciones forenses han iniciado ya en ese lugar. Eric Osvaldo Urías de la Cruz, de 29 años, fue asesinado en la comunidad Tutunichapa 2, esto en San Salvador. Según la Fiscalía General, el cuerpo tenía 6 lesiones con arma de fuego. La víctima sería miembro de pandilla, de acuerdo a los datos preliminares. Una persona de 29 años de edad, de sexo masculino, perteneciente a la pandilla 18 Revolucionarios. Y eso es todo lo que tenemos hasta el momento. En el sector nadie escuchó nada, nadie vio nada y ni los disparos de arma de fuego escucharon. Eso es todo lo que tenemos. Esa es una zona que, de todos es conocida, que es perteneciente a una estructura criminal. ¿Cuántos impactos de bala, Alice? Tiene alrededor de 6 orificios por disparo de arma de fuego. La independencia de la Corte de Cuentas de la República está fundamentada en el artículo 195 de la Constitución. Reafirmamos el carácter técnico y profesional de todas nuestras actuaciones. Corte de Cuentas, una aliada para la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción en la gestión pública. Este fue un mensaje de la Corte de Cuentas de la República. Vamos a la pausa. El juzgado octavo de paz instaló la audiencia inicial en contra de Juan Rufino Ramírez, Fátima del Rosario Pérez y José Eusebio Ayala. Ellos están acusados por la Fiscalía General de la República de organizar caravanas a través de redes sociales. Hay indicios que acreditan que estas personas son organizadores
de las caravanas que se dirigen hacia los Estados Unidos. Y Fiscalía los va a procesar por ese delito. Bueno, la pretensión de la representación fiscal es solicitarle al juez que con los indicios que se tienen, como son prueba testimonial y documental, se va a acreditar la participación de ellos en el delito de tráfico ilegal de personas y en consecuencia solicitar una detención provisional. Y la Guardia Nacional Mexicana se desplegó a la orilla del río Suchiate, esto en la frontera sur de México, ahí en ese país, para impedir la llegada de la caravana de migrantes procedente de Honduras que busca alcanzar la frontera de Estados Unidos. La caravana ayer fue recibida, como lo recuerdan con estas imágenes, con violencia en Guatemala para impedir su avance. De hecho, por estas acciones, hoy el gobierno de Guatemala reprochó que Honduras no cumplió con los compromisos asumidos semanas atrás con ellos, con El Salvador, México, Estados Unidos y la ONU, y no contuvo la salida masiva de migrantes hacia Guatemala con el anhelo de llegar hacia los Estados Unidos y que en 2 ocasiones ha chocado con la fuerza pública. Asimismo, Guatemala subrayó que la entrada de hondureños fue irregular y hasta el momento ha confirmado 20 casos positivos de COVID-19 entre la caravana. Esto es lo que se ha conocido en las últimas horas con respecto a este tema de la caravana que busca llegar hasta los Estados Unidos. El director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió que la distribución desigual de las vacunas para el COVID-19 entre países ricos y los países pobres prolongará la pandemia a nivel global. La OMS dijo que el descubrimiento de vacunas seguras y efectivas a menos de un año de haber surgido el virus es un impresionante logro científico, pero advirtió que las esperanzas de terminar rápidamente con la pandemia están en peligro. Esto debido a que los países ricos están acumulando todas las vacunas disponibles, sin embargo, o sin dejar ninguna para los países pobres. Más de 39 millones de dosis de vacunas han sido administradas en al menos 49 países de altos ingresos. Solo 25 dosis han sido suministradas en un país de bajos ingresos. No 25 millones, no 25.000, solo 25, añadió. En Estados Unidos, expertos en salud pública advierten sobre el incremento de muertes por COVID-19 en días recientes. Casi 400.000 muertes por COVID-19 contabiliza la Universidad Johns Hopkins a lo largo de toda la pandemia en Estados Unidos. El incremento de la tasa de mortalidad este 2021 es atribuido por los expertos a las movilizaciones de la población durante las festividades de los meses de noviembre y diciembre del pasado año. Es justamente que ya vamos a casi más de 2 semanas de esos eventos. Quiere decir que si tenemos que empezar a ver la luz, va a ser en las siguientes semanas donde esperamos que la gente no se siga juntando a tal grado como se habían juntado antes. Ilan Shapiro es médico pediatra y desde Los Ángeles explicó a La Voz de América el impacto que ahora se cierne sobre ese estado ante la variante de COVID-19, mucho más infecciosa según los científicos. De acuerdo a autoridades de California, en ese estado se producen 528 muertes diarias a causa del coronavirus, un incremento de un 15% desde la semana pasada. De Inglaterra, gente vino, gente fue, o sea, era cuestión de tiempo que realmente llegara esa cepa con nosotros. En estos momentos la urgencia es que nos vacunemos rápido. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos menos gente que se está enfermando, menos gente que se está complicando, también vamos a dificultar mucho más al virus para que esté brincando de una persona a otra. El estadio de los Dodgers de Los Ángeles se ha convertido en el centro de vacunación masivo más grande de Estados Unidos, con capacidad máxima para que se inmunice a unas 12,000 personas al día. José Pernalete, Voz de América, Miami. Brasil es uno de los países del mundo más afectados por la pandemia del coronavirus. Aplicó Sao Paulo la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a una enfermera de 54 años, en momentos en los que el gigante latinoamericano enfrenta una segunda ola de esta enfermedad. La enfermera brasileña Mónica Calazans, de 54 años, se convirtió el domingo en la primera persona vacunada en Brasil contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19, después de que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa, aprobó el uso de emergencia de las vacunas del laboratorio chino Sinovac y de la farmacéutica AstraZeneca. Calazans recibió una dosis de la vacuna Coronavac desarrollada por Sinovac en un acto presidido por el gobernador de Sao Paulo, João Doria.
La enfermera brasileña trabaja en el Instituto de Infectología Emilio Rivas del Hospital de Clínicas de Sao Paulo, importante centro médico público de América Latina. Brasil es el segundo país en muertes por la COVID-19, con 209.296 decesos hasta el sábado, solo detrás de Estados Unidos, así como el tercero en casos, con más de 8,4 millones, luego de Estados Unidos e India. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua. Y se agravará la situación por el COVID-19 en Perú. Según las autoridades de salud, esperan que en marzo aumenten los casos. Con el reporte de Julio Fernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Julio Fernández desde Lima, Perú. ¿Y cuál es la situación ahora mismo de la pandemia en nuestro país? La titular del Ministerio de Salud, Pilar Macetti, ha indicado de que se tiene que tener mucho más cuidado que antes en esta etapa. ¿Qué se pronostica? Que sobre febrero y marzo en nuestro país vamos a experimentar el lado más crudo de esta segunda ola en la que ya estamos. Incluso nosotros ahora mismo contamos con datos del Ministerio de Salud de la República Peruana que nos acaban de llegar. 38.770 son los fallecidos a la fecha. 7.322 son los casos positivos y lo que preocupa, lo que motiva además la preocupación y la creciente alerta por el Ministerio de Salud es que los hospitalizados son 8.128 y las camas UCI 1.639 en medio de un panorama en donde en diversas regiones de nuestro país simplemente ya no hay camas UCI. En Lima se ha estipulado desde la semana pasada que solamente quedan 10 o que concretamente estamos al 90% de camas UCI ya empleadas. Complicado el panorama que estamos viviendo nosotros. Vamos a continuar informando conforme vaya desarrollándose la noticia en los próximos días. Desde Lima, Perú, informó Julio Fernández para la red de noticias Salvavisión. Continuamos con más de Noticiero Hechos. En Noticias Económicas, el Banco Central de Reserva reveló que hubo un incremento en las remesas que recibieron las familias salvadoreñas durante el año 2020. Además, reveló estadísticas sobre exportaciones e importaciones. El mundo ha sufrido un impacto económico provocado por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, El Salvador no dejó de percibir remesas familiares, un pilar financiero del país. El Banco Central de Reserva reportó un incremento de 4.8% durante 2020. De enero a diciembre se recibieron 5.918.6 millones de remesas, aumentando 4.8% respecto al año 2019. Y en relación al Producto Interno Bruto del país, las remesas son aproximadamente el 23%, algo sumamente importante y de mucho peso para nuestra economía salvadoreña. Los países de donde provienen el mayor porcentaje de las remesas son Estados Unidos, Canadá y España, lo que ha permitido, de acuerdo al BCR, generar un crecimiento en el 92% de los municipios. Incluso, el promedio de las remesas aumentó de $265 a 278. Para este 2021, se prevé que la tendencia sea favorable. Nosotros esperamos un crecimiento de las remesas y de las exportaciones, particularmente de las remesas de un 4.5% a un 5%, derivado de la estabilidad del empleo en Estados Unidos y además del crecimiento de la economía del mismo país. Por otra parte, las exportaciones poco a poco se van estabilizando. Durante 2020, El Salvador en ese rubro obtuvo bienes por un valor de más de $5.000 millones. En diciembre hubo un incremento de 11.3% en las exportaciones, superando el 3.8% de contracción que hubo en noviembre. Las exportaciones crecieron como país de destino a Estados Unidos. Podemos notar que en diciembre las exportaciones tuvieron un crecimiento de 11.7%. Respecto a Centroamérica, la variación se mantuvo. Mientras que las importaciones registraron un total de $10.593.7 millones y el déficit comercial para el 2020 fue de $5.563.6 millones. Con imágenes de Ever Ábalos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Y en la sección Hechos del Agro, el periodista Julio Guevara nos cuenta los detalles de una iniciativa que llegó a un municipio de San Salvador generando un impacto positivo en decenas de hogares que hoy cultivan en sus viviendas.
barril convertido en cocina, Carmen prepara una mezcla de plantas que asegura les servirá para una tos que la afecta desde hace varios días. Tiene 63 años de edad y dice que en su familia cualquier padecimiento es tratado con plantas medicinales, tal como lo hacían generaciones pasadas. Eso sirve para el bronquitis y ayuda a despegar esa flema de la garganta de los niños y tanto para el adulto también. Zacate de limón, jengibre, veranera y unas gotas de chaparro cocido por varios minutos le permiten elaborar un jarabe de respeto según sus palabras. Algo que aprendió en la Escuela Agroecológica de la Asociación de Beneficiarios de Agua de la zona rural de Tonacatepeque, mejor conocida como Abasorto. Aquí, más de 200 familias reciben capacitaciones para cultivar plantas medicinales y hortalizas orgánicas para alimentarse saludablemente. Pues hemos venido viendo, ¿verdad?, en estos años que es bien importante que podamos alimentarnos sanamente y que la gente tiene que rescatar todas aquellas plantas que de las que nuestros abuelos se alimentaban. Sabemos, ¿verdad?, que allí está todos los nutrientes, todas las vitaminas. Gracias a este proyecto, Tonacatepeque cuenta con una zona conocida como el Corredor Ecológico Saludable. Hablamos de colonias y comunidades donde los habitantes han creado huertos caseros para obtener cosechas libres de químicos. Así se está logrando vencer la desnutrición de niños, jóvenes y hasta adultos. Hemos visto que los niños desde bien pequeños están sufriendo de grandes enfermedades. Eso no es normal, ¿verdad? Ya que muchas veces las mamás lo ven como algo normal y no es así. Por eso nosotros estamos haciendo esa lucha para poder cambiar ese sistema que nos está llevando a esa mala alimentación. En los huertos se están cosechando frutas, hortalizas, plantas medicinales y desde hace algunas semanas también se le apuesta a la crianza de peces y aves de corral. Las familias involucradas testifican que han experimentado mejor calidad de vida. La mayoría son personas de escasos recursos económicos que ven la iniciativa como una bendición. Con eso nosotros ya no vamos al mercado, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos digamos, el dinero, pero si nosotros tenemos las cosas en nuestra casa, no se los dificulta. Y además de eso, nosotros podemos comer saludable. Agregan que antes todo lo tenían que comprar, ahora es diferente. En los patios de sus casas siempre hay alimentos y han comenzado a pensar en huertos comunitarios para beneficiar también a sus vecinos. Hombres y mujeres que gracias a la agricultura de pequeña escala están solucionando la crisis alimentaria de sus comunidades, por increíble que parezca. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Hechos del Agro. Y hace unos días le presentamos el caso de una familia que necesitaba ayuda y hoy, gracias a personas altruistas, la ha recibido. El reporte gracias a Jeremías Sánchez. En nuestra primera visita a esta casa hace una semana encontramos un panorama con mucha necesidad, tristeza, pobreza y con esperanza de una mano amiga. Es la familia Montes en Coatepeque, Santa Ana, entre ellos Blanca y sus dos hijos, Denis y Carmen, quienes padecen de discapacidad. Además, una anciana de 92 años que se encuentra postrada en cama. La historia de esta familia la presentamos hace unos días y tocó los corazones de muchos. Desde la publicación de nuestra nota han recibido grandes bendiciones. Una salvadoreña desde los Estados Unidos decidió donar una cama y alimentos. Pero no fue todo. Más personas de diferentes zonas del país se fueron sumando a esta noble causa, trayendo una buena cantidad de víveres, frazada, entre otras cosas, que permitirán por varios días ellos no pasen hambre. Gracias. Independientemente que los trajeron y necesitamos las cosas
Gracias a Dios que me mandaron unas cositas y yo le di gracias a Dios que me dieron una cama también. Blanca, Denis y Carmen se sintieron admirados por ver tanta bendición en su mesa, algo que por primera vez llega a su vivienda, y en su humildad agradecieron este gesto de amor. Este es un informe de Jeremías Sánchez. Calma aparente se siente en Washington, D.C. mientras la investidura presidencial se acerca en medio de una ciudad que se convirtió en un fuerte. A 2 días de la juramentación de Biden, parece que el demócrata estará muy ocupado una vez que asuma la presidencia. Entre tanto, Trump se prepara para realizar sus últimas acciones como mandatario. Las palabras claves para Joe Biden después de ser nombrado presidente serán órdenes ejecutivas. De hecho, se dice que el mandatario entrante tiene intención de emitir decenas de decretos ya desde sus primeros días para marcar un punto de inflexión en una nación azotada por la pandemia, la recesión económica, las luchas raciales y ahora las secuelas del asalto al Capitolio. El diario Washington Post y The New York Times, que informa haber interceptado una carta del jefe de gabinete de Biden, Ron Klain, señalan que el demócrata pedirá el regreso al Acuerdo Climático de París y al OMS, reunirá a las familias migrantes separadas en la frontera, así como extenderá los permisos de DACA. Entre otras acciones, eliminará las prohibiciones de viaje para varios países musulmanes y ordenará el uso obligatorio de mascarillas en todos los edificios federales. Sé que el tapabocas se ha convertido en un tema partidista, pero es un acto patriótico. Los expertos dicen que usar un tapabocas desde ahora hasta abril salvará más de 50,000 vidas. Para el próximo presidente, la prioridad será luchar contra el coronavirus. Entre tanto, el presidente Trump estaría revisando una larga lista de perdones presidenciales, más de 100 personas, según varios medios estadounidenses, y podría conceder muchos de ellos antes del miércoles. Aún es incierto si se indultará a sí mismo y a sus aliados más cercanos. Los senadores republicanos, como revela el diario The Hill, se debaten sobre cuál quieren que sea la relación futura de su partido con Donald Trump después de que deje la presidencia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Con más tropas estadounidenses que las desplegadas en Afganistán, Irak y Siria, combinados, se prepara Washington, D.C. para la investidura del presidente electo Joe Biden. Sin embargo, estos mismos uniformados podrían representar una amenaza, han indicado las mismas autoridades. Mientras la capital de los Estados Unidos se ha convertido en un fuerte militar con miles de uniformados, los funcionarios de defensa estadounidense han afirmado tener preocupaciones frente a un posible ataque desde sus mismas filas. Esta amenaza ha llevado a que los 25,000 miembros de la Guardia Nacional que participarán en la protección de la toma de posesión del poder por parte de Joe Biden sean investigados. Una de las cosas que creo que estamos aprendiendo y las lecciones aprendidas es que debemos tomarnos en serio esas amenazas creíbles. Tenemos información procesable, como siempre, y la Guardia Nacional está revisando eso. Y estamos preparados para hacer lo que tenemos que hacer para apoyar a los ciudadanos de nuestra nación. Así lo explicó el primer teniente de la Guardia Nacional de Delaware, Richard Idler, quien forma parte de la Fuerza Armada que durante este día de Martin Luther King patrulla las calles. Este grupo es conocido como Guardianes del Capitolio, una responsabilidad que el sargento mayor de mando Michael Brooks asume con orgullo. La Guardia Nacional de D.C. es la única unidad en el país, en el mundo, que se hace llamar Guardianes del Capitolio. Y por un breve momento de la historia, los 25,000 guardias que estarán en el Capitolio podrán llamarse a sí mismos Guardianes del Capitolio. Y yo espero que lo aprecien tanto como nosotros. Para las autoridades, los hechos del 6 de enero siguen siendo un referente en estas medidas, mientras crecen los cuestionamientos de posible ayuda a la turba pro-Trump. El comandante general William Walker de la Guardia Nacional de D.C. indicó que los militares tendrán que pasar un proceso de acreditación que se inicia con el hecho de que tienen que ser ciudadanos estadounidenses. Está claro que la preparación es importante y la anticipación de lo que es posible. Celia Mendoza, Voz de América, Washington. Vamos a estar pendientes de Pizarrón Deportivo. Gracias, Carlos, y gracias a ustedes también por habernos acompañado durante esta hora y media. Que tengan buena noche.